Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo Golpeados por el mar de los temores. Pero antes, síguenos a través de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, vamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Les invito en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Ahí podemos ver golpeados por el mar de los temores. Pero podemos sacar una enseñanza importante, que en medio de esas tormentas podemos estar seguros en la barca con Cristo. ¿Qué podemos observar en estos versículos? Miren el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando? Bueno, muy posiblemente ese mismo día que Jesús había estado haciendo montones de milagros y sanando a montones de personas, siendo acusados por los mismos fariseos. Entonces, en esa misma noche le dijo: pasemos hacia el otro lado. Ahora, el lago de Galilea era realmente largo para cruzarlo en la noche con una barca. Tenía 20 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Ahora, ¿a dónde se quería ir Jesús? A esa hora de la noche, cruzar con sus discípulos. ¿Qué había al otro lado? ¿Por qué quería ir hacia allá? Bueno, en el capítulo 5 nos muestra claramente que había un endemoniado al cual Jesús quería alcanzar. Pero también nos dice el versículo 36, si notan allí, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Podemos deducir que Jesús ya estaba cansado después de tanto trabajo, después de tanto predicar, después de tanto sanar, después de tanto renegar con aquellos religiosos que lo acosaban constantemente, y quería irse y descansar, despejarse por un momento. Se fue sin mucho equipaje, con lo que llevaba del día, sin provisiones, no había mucho preparativo de antemano. Así lo tomaron y así partieron hacia la otra ribera, así cruzaron hacia el otro lado. Y nos dice el texto que con él habían otras barcas a sus alrededores. No solamente la barca de Jesús con sus discípulos. Algunos solamente estaban allí porque querían ver los milagros de Jesús. Otros querían escuchar sus enseñanzas. Otros querían seguirle porque querían verdaderamente aprender más de lo que este misterioso hombre traía. Otros discípulos porque creían en él, en sus palabras y en su poder. Pero dice la Escritura que se levantó una gran tempestad, al punto de estar hundiéndose aquella barca. Las tormentas eran prácticamente inusuales en el mar de Galilea. Esta zona era bien conocida por tormentas repentinas y violentas, como se describe en este pasaje. Era algo que solía ocurrir relativamente, pero el peligro para los discípulos se agravó en el hecho de que era una tormenta en la noche, en la oscuridad, y era demasiado fuerte. Y no era raro que aquellas olas se alcanzaran un nivel de 3 a 6 metros de altura. La severidad de la tormenta la podemos ver en las palabras, en la preocupación de sus discípulos, que le dijeron: Maestro, despiértate, porque perecemos. Esto es tremendo, porque muchos de sus discípulos eran pescadores experimentados. Muchos de ellos trabajaban en medio del mar de Galilea. Ellos trabajaban allí, eran profesionales en ese lago. Ellos pasaban horas durante el día, durante la semana, para sacar algunos peces para alimentarse y proveer para toda su familia. Pero cuando se levantó esta tormenta, ellos temieron en gran manera, nos dice. Para peor, en medio de esta terrible situación, Jesús estaba en la popa durmiendo. Él dormía como un bebé. Él dormía plácidamente, sin ninguna preocupación, nos dice en el versículo 38. Jesús estaba en la barca, en el lugar en el que se transportaban a los invitados.
pero él descansaba. Él no estaba expectante de toda aquella tremenda tormenta, del peligro que atravesaban, del miedo que tenían sus discípulos, sino que él dormía. Una pregunta que debe surgir a la hora de estudiar esta historia es: ¿tanto sueño tenía Jesús como para no despertarse? ¿Qué pasaba? ¿Cómo no se despertaba con el viento sacudiéndolo de un lado a otro, con las olas golpeando contra la barca, con los gritos de los discípulos, con el agua cayendo sobre él encima que lo salpicaba y lo mojaba? ¿Cómo es que él no se despertaba? Hermanos y amigos, Jesús ya sabía de antemano. Entendamos, él ya sabía de antemano lo que había de acontecer. Es más, Jesús inicia el viaje hacia la tormenta. Él quiere ir hacia la tormenta. Él les llevó a estar en ese lugar con un propósito. De hecho, Dios a veces nos va a llevar a las tormentas. Sí, Dios me llevará y te llevará a ti como a los discípulos a las tormentas, no para disciplinarnos, en algunas ocasiones sí, pero no necesariamente para disciplinarnos, sino para discipularnos. Él te llevará a la tormenta porque quiere tratar con tu carácter, quiere tratar con tu fe, quiere tratar con tu obediencia, quiere tratar con tu vida. No quiere quebrantarte, no quiere destruirte, sino hacerte mejor, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios sabía la temperatura a la que Él podía subir el termostato para crear una prueba visible de la fe en sus discípulos. Asimismo, Dios conoce los mejores medios para probar tu fe y mi fe. ¿Estás en medio de una tormenta inesperada? En este momento, ¿estás atravesando dificultades, pruebas realmente grandes en tu vida? ¿Pruebas que nunca pensaste que ibas a atravesar? Entonces recuerda que Jesús está allí en la barca contigo. El versículo 38 nos dice que los discípulos le pidieron y le rogaron que se despertara. Maestro, ¿no te preocupas? ¿No te da cuidado? ¿No haces nada? ¿No ves que perecemos? Esta porción nos revela un problema evidente y claro en sus discípulos. Y es que ellos tenían falta de fe, falta de confianza en el Señor. El Señor estaba queriendo tratar con ellos y ellos manifiestan su falta de fe en eso, a través del temor. Ellos estaban completamente atemorizados, como quizás lo estés tú, en medio del problema que estés atravesando. A todos en ocasiones, como a los discípulos, nos invade el miedo, un miedo desesperante. Un miedo que invade en todo nuestro ser, nos llena de afán por lo que ha de acontecer, nos llena de incertidumbre, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar de acá a poco. Sentimos estar en medio de una tormenta, sentimos que nos hundimos, sentimos que perecemos como los discípulos y le decimos: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te da cuidado mi condición? ¿No ves lo que pasa conmigo, Señor? Tenemos temor muchas veces de contraer enfermedades. Tenemos temor de la economía. Tenemos temor de quedar desempleados. Tenemos temor de no llegar a fin de mes. Tenemos temor de que se vaya algún ser querido, de perder algún ser querido, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tenemos temor de perder nuestros bienes y quedar quizás en la calle. Tenemos temor a lo que va a ser el futuro. Tenemos temor y temor y no sabemos a qué. Muchas veces simplemente tememos, pero no sabemos ni siquiera a qué tememos. Y la sociedad en la que vivimos, la realidad es que tampoco nos ayuda. Al contrario, nos ayuda a tener más miedo todavía por medio de los medios televisivos. Nos abruman con las noticias, escuchar a la gente hablar. Y quizás tenemos la buena noticia de hablar de algún equipo que nos gusta, que ganó el partido, que ganó la copa y nos alegramos y nos gozamos con eso. Pero después, ¿qué más vemos? ¿Qué va a pasar con este país?
¿A dónde vamos a parar? ¿Llegaremos el próximo mes a pagar los impuestos con la inflación que está habiendo en nuestro país? ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Cómo seguirá esta enfermedad? ¿Volveremos a contraer nuevas enfermedades? ¿Qué pasará con el país? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará con toda la maldad y la perversión que está habiendo en este mundo? Y más miedo y más miedo. Y la gente teme aún a salir a la calle y caminar. ¿Volveré a ver a mi familia? Estos y muchos temores son los que se despiertan en las vidas de las personas y aún de muchos creyentes hoy en día, olvidándonos que estamos en la misma barca con el Rey del cielo. Estamos en la misma barca con aquel que tiene el poder y la autoridad de levantar muertos, de calmar la tempestad como de salvar tu alma. Y es ahí entonces donde Jesús se levanta y hace callar por su palabra a los vientos, a las olas, y entonces el Señor hace gran bonanza mostrando su glorioso poder, teniendo el control sobre todas las cosas que rodean nuestras vidas, trayendo sobre nosotros tiempos serenos y tiempos tranquilos. Eso lo vemos en el versículo 39. Las palabras de autoridad que salieron de la boca de Jesús eran palabras similares a las que dio cuando reprendió al hombre endemoniado, que le dijo: ¡calla y sal de él! Y el demonio automáticamente obedeció y salió. Esas mismas palabras son las que el Señor pronuncia para reprender aún a la misma naturaleza, y al instante que el Señor le dijo: ¡calla! Enmudece, se hizo grande bonanza. Los vientos se calmaron, las aguas se frenaron y se mostró la gloria y el poder de Dios. A su reprensión, nuestras vidas se vuelven a aquietar y encuentran la paz y el sosiego en medio de la tempestad. ¿Qué hay que Dios no pueda controlar? ¿Hay falta de paz? ¿Están habiendo problemas en tu vida? ¿Hay angustia? ¿Hay tristeza? ¿Estás atemorizado? Recuerda quién está en la barca contigo. Él tiene el poder. Esto nos alienta a acudir a Jesús en todas las tormentas de nuestra vida, sabiendo que la barca nunca podrá hundirse si estamos juntamente con Él. Así que pregúntate, ¿estás con Cristo en la barca? ¿Tienes a Jesús en tu vida? Y quizás diga: bueno, ¿cómo hago para tener a Jesús en la barca conmigo? ¿Cómo hago para estar en la barca con Jesús? Bien, amigo, solamente tienes que hacer esto: venir con humildad a los pies de Cristo. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en aquel que te amó y dio su vida por ti. Eso te hará estar en la barca juntamente con Jesús. Él podrá cuidar de tu vida si tú le permites a Él. En el versículo 40, Jesús la reprende y luego reprende a sus discípulos diciéndoles: ¿por qué temieron? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Parece descabellado que el Señor les diga a sus discípulos por qué estaban con miedo. Parece ilógico que quizás te diga: ¿por qué tienes miedo si pierdes el trabajo? Parece descabellado que te diga: no tengas miedo si estás atravesando por una enfermedad. Parece descabellado que te diga: no tengas miedo si pierdes a alguien de tu familia. Pero al igual que parece descabellado que el Señor les diga: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Cuando en realidad se encontraban en una tormenta increíble, una tormenta que en verdad estaba por destruirlos, que los azotaba, que estaba por hundir la misma barca. Pero el Señor no los reprende porque tenían miedo al poder de la naturaleza, porque es normal. Él sabe que somos hombres, Él sabe que somos finitos, Él sabe nuestras limitaciones y que vamos a temer a las cosas que nos rodean. El Señor los reprendió porque ellos estaban temiendo, aún teniendo al Señor del cielo juntamente con ellos. Por eso es que los reprende.
¿Cómo pueden temer habiéndome visto levantar a los muertos? ¿Cómo pueden temer cuando he librado a endemoniados? ¿Cómo pueden temer habiendo visto las cosas que hice, habiendo visto que tengo el poder sobre el cuerpo, sobre los demonios, sobre el alma, sobre todas las cosas, esfera de la vida? ¿Cómo es que tienen miedo? Recuerda esto, amigo. El miedo nos inunda. El miedo nos desborda cuando no tenemos fe en Jesús. Ellos no estaban confiando en Jesús. Y tú te hundes en tu barca cuando no confías en aquel que está contigo, en Cristo. Ellos no tenían fe, pero el Señor nos dice en Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Lucas 8:25 dice: ¿dónde está vuestra fe? Luego en Marcos 4:40 y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos y nosotros deberíamos replicar la palabra de David en el Salmo 56:3 que dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Tienes miedo? Confía, pon tu fe en el Señor. Jesucristo dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre ha placido cuidar de vosotros. Es normal tener temores en la vida, pero no es bueno no confiar en tu Salvador. No es bueno no confiar en el poder de Dios, quien controla todo y está al cuidado también de tu vida. El Señor dice: no temas a quienes pueden matar el cuerpo, más vale teméis a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. A Él debemos temerle. En Él debemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, está con ustedes, no temáis, yo estoy en la barca con ustedes. Y ellos al ver esto decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sabes tú quién es este? ¿Sabes tú quién es este que puede salvar tu vida? ¿Sabes tú quién es este que puede sacarte de la peor tormenta en la que te encuentras? Ese es Jesús, el Rey del cielo. Enoc Gutiérrez dijo: tú no puedes conocer a Dios sin leer este libro, sin leer la Biblia. Tú puedes oír de Dios sin leer este libro. Tú puedes admitir su existencia sin leer este libro. Pero tú no puedes conocer a Él como hombre y como Dios sin leer este libro. Tú necesitas acercarte a Dios. Tú necesitas conocerle por medio de la palabra de Dios. Mientras más te acerques a Él, más tu fe se fortalecerá. Menos temor tendrás, porque tu confianza será fortalecida. Tú necesitas hoy conocer a Dios y recibirle como tu Señor y Salvador, para que Él navegue junto a ti en aquella barca. ¿En qué tormenta te encuentras hoy? ¿Confías? ¿Estás seguro en aquel que está contigo en esa barca? Ten presente que el Señor no pondrá a sus hijos en una situación en la que los destruya. Si tú eres su hijo, Él no quiere destruirte por medio de esa tormenta. Él quiere perfeccionarte. Quizás quiera disciplinarte por estar caminando alejado de Él. Pero Él no quiere destruirte. Él quiere tratar con tu vida. Y si tú aún no conoces a Dios, Él permite que tú pases por esa tormenta para que te doblegues ante los pies de Cristo. Póstrate delante de Él. Reconoce que eres vulnerable. Reconoce que no tienes fuerza y poder. Ponte a los pies de Cristo. Clámale a Él que te socorra, que te ayude por medio de la fe y el arrepentimiento. Todo aquel que se acerca a Jesús encuentra sanación, salvación, encuentra abrigo. El Salmo 41 dice: pacientemente clamé a Dios y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del lodo de la desesperación.
Él me hace sacar de ese lugar, pone mis pies sobre la peña, endereza mis pasos, pone cántico nuevo en mi boca. Pero eso lo hace Cristo cuando tú clamas a Él, cuando tú le buscas a Él. Así que te invito a que busques de Cristo, porque Él tiene el poder para librarte de ese mar tempestuoso en el que te encuentras. ¿Te ha sido de bendición este mensaje? Entonces, dale me gusta y compártelo con otras personas a tu alrededor. Síguenos a través de todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.